pedagógicos, luchar contra ese escepticismo que cierra los caminos para dar respuestas más positivas a estas nuevas necesidades. Los recursos que normalmente utiliza el profesorado para dar respuesta entonces a esa conflictividad es utilizando el poder, ya sea por la vía de aplicación de la normativa, el uso de la fuerza, la intimidación y las charlas más o menos moralizantes o amenazantes del tipo no te castigo pero lo haré la próxima vez, o si vuelves a hacerlo se lo comentaré a tus padres, o a ti te parece adecuado o bien esto que has hecho. O basándose en el derecho, es decir, con una aplicación de la normativa donde se apela a la autoridad para juzgar qué derechos son más justos o más legítimos. Pero evidentemente lo que sigue es un proceso de enfrentamiento para que se haga justicia en favor del que supuestamente ha respetado más las normas. Entonces estos recursos son limitados, son efectivos, son inmediatos, cómodos y prácticos, y siempre ha funcionado en general la educación así. Por lo tanto, ¿por qué cambiar? Entonces, la respuesta que tenemos que dar a por qué necesitamos una respuesta distinta es, por un lado, una fundamentación ética, que es un tipo de relación en la que se necesita seguir interactuando, colaborando y que haya confianza e interdependencia. Es decir, que en la relación profesor-alumno, el profesor no puede permanecer indiferente a los efectos que genera las medidas que toma. Y lo que a veces no es consciente es de que para satisfacer las propias necesidades se deben encontrar formas aceptables para satisfacer las de otro. Muchas veces los profesores es como que al pedir mano dura están quitando, digamos, o queriendo quitarle dignidad al alumnado en cómo queda ante un conflicto determinado, cómo se resuelve finalmente. Entonces, lo que es importante es ser conscientes en esta parte, digamos, del fundamento ético, que se necesitan soluciones de consenso, donde no haya temor a represalias, donde todos ganen, y no se busque una victoria total que anule al oponente, lo doblegue o lo humille para que se resuelva de una manera que el profesor considere buena para él exclusivamente, o la profesora, ¿vale? Entonces, tipos de gestión de la convivencia que podemos encontrar en los centros, pues normalmente hay un formato de tipo artesanal, muy cotidiano, más representativos de los centros de primaria que de secundaria, caracterizado por la improvisación, la intuición y el trato más de tú a tú, el mayor personalismo. Y también hay procedimientos de tipo burocrático, que es más representativo de los institutos, donde se ordena pero no resuelve ni soluciona los problemas, pone en marcha un procedimiento en general de tipo administrativo y se racionalizan mucho los procedimientos y se judicializan los procedimientos. Pero en realidad lo que necesitamos en los centros es un modelo que permita dar un toque más humano, más creativo y más dinámico, que aporta el método artesanal, pero quitándole la improvisación que tiene el método artesanal con recursos y métodos más estructurados, más contrastados, que no sean exclusivamente punitivos y que quede en un mero procedimiento burocrático, como está actualmente gestionado el tema de la convivencia. Entonces, la gestión y el conflicto lo que hace del conflicto es introducir orden en el caos, y por eso empezamos a hablar de gestión y de eficaz. Lo que buscamos es introducir orden en el caos, planificación en la improvisación y previsión en la intuición. Entonces es un conjunto de medios que deben ser organizados racionalmente, y las soluciones racionales lamentablemente solo funcionan en contextos y situaciones de racionalidad. Pero la realidad del conflicto es que la racionalidad no es lo más significativo del conflicto. En el conflicto lo que más sobresale es la emocionalidad. Entonces, estaríamos hablando de situaciones donde la emocionalidad se impone a la racionalidad, y entonces, ¿cómo se hace ante este estado de excepción de la racionalidad? Por eso que es tan importante, digamos, incorporar estos procesos de forma natural, para que cuando nos viene el pronto y lo emocional nos domina, podamos mantener ese sentido racional y práctico que requiere el tratamiento positivo del conflicto.
Entonces la eficacia vendrá dada por la previsión de estos factores y dar respuestas protectoras previstas para estas situaciones. Lo de eficaz también viene dado porque se debe sistematizar procedimientos, planificar objetivos y evaluar resultados. Entonces hay que ser conscientes del itinerario que nos proponemos seguir e ir corrigiendo si es necesario durante el camino para así luego, al finalizar, iniciar nuevamente el ciclo. Porque aporta además coherencia entre lo propuesto y lo que efectivamente alcanza, y además da coherencia entre la filosofía que orienta la acción y la acción misma. Es decir, que no estamos llevados por los hechos como quien se deja llevar por la corriente de agua, sino que nosotros vamos un poco dirigiendo el curso y la orientación que queremos tener. La eficacia también está en la meta planteada, y entonces para que la meta, digamos, realmente nos lleve a la eficacia, el norte tiene que ser siempre la mejora. La mejora del clima del centro, de las relaciones, del sentimiento que provoca estar en esa organización, de bienestar o de malestar. Obviamente que la meta tiene que estar en el bienestar. Y de los recursos con los que se cuenta para dar respuestas a estas cuestiones. También en cuanto a lo que entendemos por convivencia, normalmente desde el sentido común es mala convivencia, son muchos conflictos. O conflictos graves y de alta intensidad. Y luego la buena convivencia, desde una visión simplificada y hasta ingenua, es una convivencia sin conflictos. La cuestión es que lo que sabemos de temas de convivencia, también sabemos que la convivencia sin conflictos no es real y tampoco es posible. Entonces, hay que tener en cuenta que los conflictos son parte natural de las relaciones interpersonales y que estos conflictos que sean vistos como intrínsecos a las relaciones y que la forma de superarlos también es parte de la dinámica de convivencia, donde la armonía, digamos, no es un estado estático, sino que es una forma de ir ajustando la dinámica de la convivencia entre armonía, conflicto y resolución de conflictos que restablece la armonía inicial, ¿no? Entonces entenderemos que la convivencia es la dimensión del centro orientada a la gestión de las relaciones sociales y las medidas y actuaciones que se llevarán a cabo para prevenir o mantener un buen clima de centro. Para lo que se debe delimitar qué valores y a qué principios los orientamos, a qué actores se dirige, qué se propone con cada uno de estos actores, qué se espera con cada uno de estos actores, en función del ideario general del propio centro y de la convivencia en particular que nos proponemos seguir, y cómo hacer para alcanzarlo. ¿Qué cuestiones preocupan al profesorado? Por un lado, que la utilización del diálogo, porque cuando hablamos de estas cuestiones con el profesorado generan mucho miedo y mucha resistencia. Entonces, los fundamentos que aparecen ante ese miedo y esa resistencia es que la utilización del diálogo conlleve una pérdida de autoridad, que este cambio de perspectiva promueva la impunidad o pueda ser interpretado como debilidad. Y además que no garantice la seguridad y el derecho a aprender de los otros. Ahora, estas creencias conlleva que asimilar la idea de hacer justicia con la de aplicar castigo es erróneo. La justicia se busca ejercer a partir del cambio de actitud, un cambio negociado, un cambio supervisado.